Todos los comentarios son positivos, qué linda del mundo, qué buena facultad que tenemos. Bueno, ok. Entonces, lo sitúo. Habíamos hecho un camino en el cual íbamos a terminar toda la parte de preprocesado de datos antes de empezar a hablar de modelos. De qué tipo de modelos queríamos hacer sobre los datos. Habíamos hecho una flecha así de minería, un proceso que empezaba por conseguir datos, limpiarlos, después modelarlos y después entender lo que habíamos modelado, ¿no? Y entonces estábamos en la fase de limpiar, de preprocesar y dejar los datos listos para modelar. Entonces ahí hablamos de un montón de cosas que decíamos antes y después hablamos de qué pasa cuando tenemos muchas variables y les dije que podemos hacer dos cosas, podemos proyectar o podemos elegir variables. Entonces el otro día discutimos cómo proyectar de manera óptima el caso lineal y qué otras cosas se pueden hacer, así que nosotros se lo pondré por arriba, ¿no? Están con la proyección lineal óptima. Y entonces digo, bueno, vamos a hablar entonces de selección de variables, que es el punto que a mí me parece más interesante como investigador, si quieren, no como científico de datos. Si van a hacer ciencia de datos, ¿cómo sirve? Si van a hacer investigación, por ahí la única parte en la cual hay investigación actualmente es en este punto. Entonces por eso lo dejo para el final y le dedico un ratito más, ¿no? Que a los otros. Entonces, típicamente vamos a discutir un poco eso que les estaba contando, les voy a hacer un panorama general de los métodos, así para discutir qué cosas hay dando vuelta y después vamos a discutir en particular filtros de Wrappers hoy y la clase que viene vamos a discutir el método que más se usa actualmente junto con el tema de la estabilidad de las selecciones que hacemos. Esas dos cosas. ¿Bien? Entonces esta clase es más o menos una horita y cuarto, no mucho más que eso, y la otra también. Son bastante cortas. Son esas tipos de clases que las dos juntas es demasiado y separado queda. Parece como que más que vinimos a hacer acá. Ya terminó. Y bueno, eso, porque esto es una cosa que creo que ya lo discutí varias veces, ¿no? A esta altura, pero tenemos un montón de los datos que vamos a recoger, que vamos a encontrar ahí almacenados, que tienen un montón de variables. ¿Por qué? Porque es baratísimo almacenar, ¿sí? Y es facilísimo almacenar y tenemos un montón de sistemas de registro automático que lo único que hacen es medir y guardar y después veremos qué hacemos con eso. Entonces, tenemos actualmente un montón de problemas en los cuales hay un montón de problemas en los cuales hay un montón de variables medidas, ¿sí? Y ese montón puede ser miles, tranquilamente, ¿no? Tenemos muchos problemas en los cuales hay miles de variables medidas para el mismo caso. Un caso, miles de variables, ¿sí? Y a pesar de que tenemos ahora herramientas que vamos a ver más adelante que funcionan bastante bien, que son bastante resistentes a ese problema. Ahora ese problema se llama problema de la dimensionalidad, ¿sí? Lo discutimos en Machine Learning, para el Machine Learning. Para lo demás es el problema de que los espacios se vacían. El espacio vectorial, si yo le aumento las dimensiones, necesito una cantidad exponencialmente cada vez más alta de puntos para mantener la densidad, ¿no? Para mantener una cobertura razonable de ese espacio. Yo tengo 10 puntos en 3 dimensiones, en una zona tengo una densidad. Si duplico las dimensiones, ¿sí? No me alcanza con multiplicar los puntos, ¿sí? Normalmente tengo que llevarlo al cuadrado, ¿sí? Entonces hay un crecimiento exponencial de la cantidad de puntos que necesito para mantener las cosas más o menos de la misma calidad cuando yo agrego dimensiones. Entonces, tener muchas dimensiones es un problema. ¿Por qué? Pues es una bendición si quieren, porque uno sospecha que al medir más cosas seguramente va a encontrar más información, pero a su vez para modelar es un gran problema porque es difícil modelar cuando uno tiene muchas más dimensiones. ¿Cómo? Entonces, a pesar de que en un momento cuando llegue a esos modelos voy a decir, no, pero estos modelos funcionan muy bien en estas dimensiones, a pesar de que funcionan muy bien, ¿sí? Igualmente funcionan mejor si yo les doy menos dimensiones, ¿sí? Entonces estaría bueno tener formas de reducir dimensiones sacando variables de ese problema, ¿sí? Ustedes me deberían decir entonces, pero en la clase pasada vimos proyecciones, proyectemos sobre las primeras variables del espacio y modelemos sobre esas variables. ¿Por qué no? ¿Ven? Normalmente eso sirve para modelar.
Y ahora hay otro tipo de cosas que yo quiero hacer, que es que está en la próxima slide, entonces no tengo que decir lo que les quiero decir. Entonces, ¿para qué uno haría selección de variables? ¿Para qué elegir un subconjunto? Lo primero que les dije fue esta es la cosa acá, ¿no? A pesar de que tengo métodos que se la van a aguantar con muchas variables, es mejor no tenerlas. Entonces, muchas veces elegir un subconjunto en una variable me va a mejorar la performance del modelo, sobre todo va a reducir el riesgo de sobreajuste. ¿Sí? Porque por más que bueno que sea mi modelo, al tener muchas dimensiones, siempre va a poder hacer alguna elección sobre alguna de esas variables que no sirven para nada. ¿Sí? Por más bueno que sea mi método de búsqueda de una solución óptima. Entonces estaría bueno tener menos variables. Entonces la primera causa por la cual quiero elegir variables sin un problema, elegir entradas, es para modelar mejor. ¿Sí? Pero hay otra causa que es más importante, y es que es por lo cual lo hacemos de verdad, que uno puede elegir variables para saber cuáles son las variables importantes, ¿no? Como un problema de aprender de los datos, no para que el modelo funcione mejor en la aplicación, sino para saber cuáles de las variables que grabaron ahí son las que de verdad me están dando la información que me sirve para discriminar entre esas clases que están guardadas, por ejemplo, ¿no? Entonces puedo saber, puedo tomar esa base de datos que tiene un montón de variables guardadas, encontrar que solamente hay 5 que sirven y ahora más guardar solamente esas 5. ¿Sí? Entonces me sería mucho más fácil. O me puedo poner a averiguar por qué esas 5 variables son las relevantes. ¿Sí? Y a ver cómo están relacionadas esas variables con el problema. Eso lo puedo hacer sobre 5 variables y no sobre 10.000. ¿Sí? Revisar por qué tal cosa es importante para que los consumidores hagan tal cosa. Y ese tipo de análisis donde me puedo poner a hacer preguntas y a responderlas, y hacer un análisis activo, lo puedo hacer sobre pocas variables, no sobre todas las variables que tengo. Y estaría bueno saber cuáles son las que sirven, saber dónde pongo las fichas, o dónde pongo el laburo. ¿Está bien? Entonces, entender cuáles son las variables relevantes de un problema para modelarlo nos da un montón de información útil. Y en el fondo lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar información útil en el dato que tenemos, recuerden al principio. Entonces, parte de la información útil es cuáles son las variables que sirven para separar esas clases, para predecir el riesgo de algo a futuro, para cualquier tipo de todos los problemas que vimos. ¿Sí? En cualquiera de los tipos de problemas que vimos, que yo les nombré que podíamos hacer, clasificación, regresión, detección de outliers, clustering, en todos esos problemas uno siempre puede elegir cuáles son las variables, ¿sí? que me determinan ese modelo, que son las que están influyendo más fuertemente sobre el modelo que estoy construyendo. Entonces después puedo volver para atrás, ¿sí? Ver por qué, a lo mejor actuar sobre esas variables o solamente guardar esas, lo que sea. ¿Entienden el concepto? Entonces lo hacemos porque sirve para modelar en cualquiera de esas fases de modelo, pero sobre todo porque sirve para entender los datos. ¿Sí? Entonces, la mayoría de la gente ve ahora selección de variables no como una técnica de preprocesado, sino como una técnica de extracción de conocimiento. El conocimiento que importa es cuáles son las variables relevantes para ese problema. ¿Sí? ¿Los convencí? Bien. Si los convencí, entonces les cuento dos problemas donde esto es recontra relevante, donde el problema en sí está en hacer la selección de variables. El problema es genómica. ¿Sí? Lo que se hace en genómica normalmente es hay toda una serie de experimentos en las cuales uno mide la expresión de todo el genoma ante una causa. Uno cambia el factor y dice, estas personas tienen esta cosa, estas personas no la tienen, ¿sí? Y analizo una muestra de un tejido de esta persona y una muestra de un tejido de esta persona, ¿sí? Y le mido la expresión de los 26.000 genes que tenemos, una vez todos a la vez. ¿Sí? O por ahí una muestra más chica tipo 10.000, pero miden 10.000 genes a la vez. ¿Sí? Y lo miden sobre 50 casos normales y 50 casos patológicos. Y lo que quieren es descubrir, ¿sí? Cuáles son los genes o la combinación de genes que se comportan distintos entre el caso que tiene la patología y el que no tiene la patología, ¿sí? Para detectar enfermedades que están reguladas por los genes, por ejemplo. ¿Sí? Pero como no tienen la más pálida idea de por dónde empezar, lo miden sobre los 10.000 a la vez, ¿sí? A ver si hay algo que los distinga. Entonces ahí lo que uno quiere hacer, cada una de esas mediciones puede estar en el orden de 100 variables.
una cosa así hacerlo, entonces no quisiera hacerlo más barato. Supónganse que uno quiere hacer un test para hacer un screening de la población. Screening de la población es cuando uno le hace el test a todo el mundo para saber quién tiene o quién no tiene esa condición, para después actuar, ¿no? Entonces no sería práctico hacerle un examen de $100 a cada persona de la población para ver algo que potencialmente puede llegar a tener un momento. Pero si uno deduce de acá que tal condición está regulada por 3 genes, uno puede hacer esos límites, ¿sí? Que es un cosito chiquitito que le pone una gotita de sangre y se prende, ¿sí? Y eso cuesta nada. Y entonces uno puede convertir algo complejo en algo lo cual puede ser escribir, ¿no? Y la idea es, uno tiene que saber cuáles son los genes que regulan eso, ¿sí? Entonces ahí entra la selección de variables. Lo importante no es si puedo separar bien o no a las personas que tienen esta condición o no. O sea, no importa separarlos, que no importa cuán bien lo puedo separar, sino importa cuáles son los genes que los separan, esos dos. Pues son los que me interesa averiguar por qué esos los separan, ¿sí? Y después medir solamente eso. Lo mismo. El otro caso emblemático es la relación de fármacos, ¿sí? Relación quantitative structure activity relationship, relación entre la actividad y la estructura de una molécula, ¿sí? Es eso, es lo que hacen los farmacéuticos, ¿sí? Para ver si un químico que están explorando, que lo llevan analizando, ¿sí? Sirve para algo. Por ejemplo, cualquier droga que uno quiera hacer que vaya al cerebro tiene que pasar una barrera. Una barrera entre la sangre y el cerebro. ¿Sí? Que solamente ciertas moléculas que tienen cierta estructura pueden pasar a través de esa barrera y funcionar como fármacos del cerebro, ¿no? Entonces uno, antes de ponerse un montón de pruebas sobre un potencial remedio neurológico, lo que tiene que saber es si ese remedio va a pasar la barrera. Si no va a pasar la barrera no sirve para nada. Por más que yo pueda probar que actúa sobre la molécula que hace tal cosa con el Alzheimer, ¿sí? Si no logra pasar la barrera, no sirve. Entonces, hay un montón de laburo que uno se ahorraría si uno pudiese predecir a partir de mediciones de la estructura, ¿sí? De esa molécula en 3D, si esa molécula va a pasar o no. Entonces, ¿qué hacen los tipos? No tienen ni la más pálida idea de cuándo pasa o cuándo no, ¿sí? Miden 1000 particularidades de la estructura, miden ángulos, miden distancias, miden todo lo que va a hacer, ¿sí? De esa molécula y dicen, a ver si de todo esto puedo predecir si pasa o no. Si lo encuentran, se ahorran un montón de plata. Sí, porque un montón, y es muy interesante entender cuándo pasan, cuál es la característica que hace que pase o no, porque entonces después diseño moléculas con esa característica. Bien, entonces, si los logré convencer de que esto es interesante y es útil, voy a asumir que van a estar reinteresados en lo que sigue, entonces voy a hacer un resumen. Hay un montón de cosas hechas en selección de variables, ¿sí? La mayoría vienen del lado de la estadística, porque el problema lo vienen tratando de hace un montón de tiempo. La gente de inteligencia computacional o machine learning, como quieran, lo empezó a tratar en los 90, como unos 60 años después que la gente de estadística. ¿Sí? Entonces, hay un montón de nombres que vienen de la estadística, a pesar de que lo vemos con la materia de machine learning, porque tiene toda una historia atrás, ¿no? Entonces, hay como dos primeros approach al problema de selección de variables, que son los que están arriba, que es tratarlo como un problema univariado o como un problema multivariado. Tratarlo como un problema en el cual yo mido la relación entre cada variable individual con mi objeto de estudio, por ejemplo la clase tiene un problema de explicación, o la variable que quiero predecir en regresión, la variable continua que quiero predecir, ¿no? Relación entre esta variable y la clase, simplemente. Y hago alguna cosa para medir la relación de esta variable única con la clase, ¿sí? Y uso eso de alguna manera para elegir qué variable me sirve, ¿no? Lo uso como un filtro, que se llama filtro. Y pasé de uno a otro porque en general, ¿sí? Los métodos univariados se asocian con los métodos de filtro, ¿sí? Los métodos de filtro son cuando yo, ¿sí? Lo único que hago es medir una propiedad, todas esas variables, una propiedad simple, ¿sí? Ordeno las variables de menor a mayor por esa propiedad y me quedo con las que tienen esa propiedad alta. Le pongo normalmente un valor tope y filtro con ese valor. Y digo, todas las que tienen esto mayor que esto me las quedo, y las que tienen esto menor que esto las tiro. Por eso suele llamar filtro, ¿no? Y entonces en general hay una asociación entre
filtros y univariados. En general, cuando hago un filtro, mido las variables de a una. Por otro lado, uno puede considerar más de una variable a la vez, y entonces ahí estamos hablando de un análisis multivariable. Uno tiene el objeto de estudio contra muchas variables. ¿Sí? Considera más de una junta, entonces en un conjunto o todas a la vez. ¿Sí? Y voy a tratar de, partiendo de ese conjunto, ver cuáles son las variables que sirven para modelar mi problema. ¿Sí? Y en general, estos métodos multivariados están asociados, para nosotros en particular, a hacer lo que se llama wrappers de empaquetadores, o sea, hacer un método que empaqueta otro. ¿Sí? Quiere decir, usar básicamente mi técnica de modelado con la cual me voy a construir el modelo para elegir las variables del modelo. ¿Sí? Acá lo que hacía era, le envía alguna propiedad cualquiera, para que se le ocurra que discutimos, ¿sí? Y me quedo con las variables que cumplen con esa propiedad. ¿Sí? Otra cosa distinta es decir, yo quiero construir un clasificador con un árbol de decisión, bueno, uso el mismo árbol de decisión para elegir cuáles son las variables que me voy a quedar, de una manera que lo discutimos más adelante. ¿No? O sea, usar el mismo modelo para elegir las variables. ¿Sí? Y eso en general se hace multivariado. Entonces en general hay una asociación entre univariados y filtros y multivariados y wrappers. ¿Sí? Y en general la gente los considera así las dos cosas juntas, a pesar de que hay filtros multivariados. ¿Sí? O sea, filtros se podrían hacer los dos, pero nadie en la práctica los usa, pero se puede usar. Wrappers univariados no hay, pero no tiene sentido hacer un modelo con una sola variable, es lo mismo que hacer un filtro con una sola variable. Entonces, univariados, multivariados, filtros, wrappers. ¿Sí? En realidad lo que vamos a mirar es este lado acá, pensando que la mayoría de los filtros son univariados, son solamente filtros univariados. ¿Sí? La mayoría de los wrappers son multivariados, y no solamente wrappers empezando con todas las variables a la vez. ¿Ven? ¿Sí? Ok, entonces. El problema que queremos resolver nosotros en realidad es elegir un conjunto óptimo de variables. ¿Sí? Por ejemplo, elegir el conjunto que haga menor el error de clasificación de mi problema. ¿Sí? Me pongo como objetivo elegir de todas las variables que tenía cuál es el conjunto que va a hacer que mi modelo que yo quiero usar para separar ese problema en dos clases funcione mejor. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendré que hacer? Simplemente buscar de todas esas variables cuál es la combinación de variables que me da el mejor resultado. De alguna manera. ¿Sí? ¿Por qué no hacerlo? Porque la búsqueda es exponencial. Y uno podría decir, bueno, sí, pero ya, pocas variables. Pero no, nosotros tenemos la particularidad de explotar las computadoras hasta donde dan. Entonces, si nosotros tenemos una computadora que puede resolver un problema así, nosotros le damos un problema así. ¿Sí? Y estamos siempre, hay una cuestión siempre del tiempo, la gente hace cosas hasta la semana de tiempo. ¿Sí? Tenemos un tiempo biológico de espera. Nosotros hacemos modelos que esperan una semana en la computadora. Ahora hacen las redes profundas, entonces ustedes leen los papers nuevos y dicen, esto tardó 3 días, 4 días. Ese es el tiempo razonable para una persona. Cuando yo empecé acá hace 20 años atrás, nosotros también esperamos 3 días. Esperamos 3 días para los modelos que ustedes hicieron ahora en 30 segundos en Machine Learning, las redes neurales que les di en el práctico, que tardan segunditos, en las 386 que teníamos nosotros tardaban una semana. Y era lo que uno aguantaba. Uno aguanta una semana, esperar el resultado. Nadie pone una computadora y espera 3 meses atrás a que le dé. ¿No? Entonces hay como un límite que está guiado por nosotros, que es una semana de cálculo. Entonces, no importa si uno podría hacer esto para un montón de problemas, cuando esto se puede hacer de verdad sobre un tipo de clasificador, ese clasificador deja de ser útil. También hay como una regla para todos nosotros que si es rápido, no sirve más. Nosotros necesitamos hacer algo que sea que saque el jugo a todo lo que tenemos. Entonces, a pesar de que el número combinatorio en muchos casos se puede explotar, ¿sí? Se puede evaluar completo, nadie lo evalúa completo. ¿Sí? Primero, por el tiempo, y segundo, porque cuando llegue al final de la segunda clase les voy a contar, ¿sí? Que en realidad evaluar todas las posibilidades es malo. ¿Sí? Porque generaliza mal. También buscar mucho, el problema de búsqueda múltiple, ¿no? Cuando uno busca mucho encuentra algo que solamente ajusta los datos de entrenamiento y no los de test. Entonces uno no quiere buscar así. Entonces, no lo hacemos porque
El tiempo sería prohibitivo y cuando no es prohibitivo porque tampoco sirve. Entonces uno no quiere buscar de esta manera. Lo que quiere buscar es de forma más simple, que nos dé una solución mejor. ¿No? Entonces, lo que vamos a ver de acá en más es distintas formas de encontrar soluciones simples de ese problema sin evaluar, ¿sí?, todas las variables a la vez. Entonces, empiezo por los métodos de filtro. ¿Sí? Y lo que hacemos generalmente es tomar algún criterio, ¿sí?, que me dé alguna medida de calidad de esa variable. ¿Sí? Lo que a ustedes se les ocurra que pueda hacer. ¿Sí? Hay un montón y ahora las discutimos, pero supónganse alguna medida que alguien me contó o que yo aprendí en la clase de estadística, ¿sí?, que sirve para decir si esta variable aporta información sobre este problema. Tengo esa medida, entonces se la aplico a todas las variables de mi problema. ¿Sí? Simplemente obtengo entonces un valor para cada variable y ordeno. ¿Sí? Supongo que valor más alto quiere decir variable más importante, valor más bajo quiere decir variable menos importante. Si no, la negamos, la ordenamos de alguna manera y cortamos en un lugar tal que me quedo con las importantes. ¿Ven? Entonces, esto, ventaja. Como yo se lo describí, es rapidísimo. ¿Sí? Porque miro las variables de a una y porque le aplico lo que yo llamé un criterio simple. De alguna manera uno espera que criterio simple implica baja carga computacional, entonces uno supone que esto va a ser rápido. ¿Ven? Y es fácil de entender y es fácil de aplicar. Buenísimo, debería ser el método ideal. ¿Sí? Entonces, lo que uno quiere ver, básicamente, es ejemplificar, que es lo que uno buscaría con un filtro. Les muestro, ¿sí?, dos variables distintas medidas sobre un problema. ¿Sí? En el cual hay dos clases, una que está en rojo y una que está en azul. ¿Está bien? Y las dos siguen la distribución normal. ¿Sí? Y en una de casualidad la misma, si lo miran fijo van a ver que la distribución azul y roja es la misma en las dos variables. ¿Sí? La única diferencia es que están más despegadas. ¿No? Entonces lo que uno quisiera detectar básicamente es, a ver, esta variable uno supone que es mejor para nosotros que esta. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la distancia esta. Está diciendo que están entre las medias. Sí. Pero por la distancia de las medias, algo más. Me falta. Relativo a. Lo discutimos hablando con la machine learning. ¿Cómo? Relativo a la dispersión. No importa la separación de las medias, no importa la separación de las medias relativo a la varianza. Las unidades de las distribuciones son la varianza de distribución, ¿no? La dispersión de la distribución, como quieras llamar. Lo que pasa acá es que las distribuciones están más separadas, ¿sí?, en unidades de su varianza. Cuando dibujamos las dos con la misma varianza, no. Pero es un caso en el cual las varianzas son distintas. O sea, lo que nos interesa encontrar son variables que tienen, ¿sí?, que están separadas de alguna manera, son variables que separan las clases de alguna manera, ¿no? Entonces nos tendríamos que conseguir alguna propiedad que mida es eso que estamos hablando, que es separación respecto de la varianza, por ejemplo, ¿no? Y ese sería un criterio simple para separar variables, que funcionaría, ¿sí?, en este tipo de variables efectivamente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay un montón de esos dando vuelta, los estadísticos inventaron un montón, son tipos inteligentes, tuvieron mucho tiempo pensando este problema. Y entonces hay uno que más o menos lo discutimos en Machine Learning, que es, ¿sí?, medir algo como hacer un t-test a esa variable, ¿no? Medir si uno asume que son gaussianas, y medir si esta dispersión, ¿sí?, respecto de esta separación entre medias respecto a dispersiones es significativa, ¿no? Entonces hay un número que mide más o menos eso, que se llama la estadística F, que no lo puse ahí, ¿sí?, ahora dice en la slide que sigue, pero es un número que mide más o menos esto, mide qué separa para esto en unidades de esto.
¿sí? Y eso sería un buen criterio para separar variables si uno asume que son gaussianas. ¿Está bien? Pero nosotros hemos visto en Machine Learning otros criterios. Por ejemplo, hemos calculado, ¿sí?, la ganancia de información que me provee una variable sobre la clase. ¿Sí? Es el criterio que usamos cuando construimos árboles de decisión para decir si la variable sirvió o no. Digamos, si esta variable purifica de alguna manera el problema, es una variable relevante. La pongo arriba del árbol. ¿Se acuerdan de eso? Lo discutí en la primera clase, lo repasé en la primera clase, debería haberlo discutido en el semestre pasado. ¿Sí? Entonces también lo podría usar la ganancia de información. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? En general, que esto es mucho más difícil de calcular. ¿Sí? Nos lleva mucho más tiempo. Entonces, a menos que haya una evidencia de que esto es mejor que esto, ¿sí?, uno se queda con lo más simple. ¿Sí? Y bueno, hay un montón más dando vuelta. Entonces, lo único que tiene que hacer uno para aplicar un filtro es definir algo, una medida que me sirva, aplicársela a todos y ordenar y cortar. Eso, ¿no? Entonces, es lo único que hay un ejemplo dando vuelta para mostrarles. Lo que voy a hacer es, después les pido en el práctico que vamos a hacer sobre esto, que implementen uno de estos. Y acá está el código. ¿Dónde está? Es esto. Acá también. ¿Sí? Lo voy a hacer ahora, lo pongo en R, simplemente levantar los datos de iris, los que siempre, se acuerdan, 3 clases, 4 variables, había 2 variables que servían, que lo habíamos visto en la PCA, la clase anterior, había 2 que estaban apuntando hacia donde se separaban las clases y 2 que apuntaban hacia el otro lado, ¿no? Y entonces, lo que vamos a hacer es un for, fíjense, lo voy a sacar un for, ¿sí? Como va a hacer la forma, si puede hacer un data slide, pero una cosa así, pero como tiene una fórmula más difícil. Vamos a pasar las 4 variables, ¿sí? Y lo que hago es pongo en X, para hacer la fórmula de distribución de Y, pongo en X la variable que me interesa, además la columna que me interesa, y le calculo, ¿sí?, la F estadística. Y después voy a hacer lo mismo con un test no paramétrico. Y ahora lo discutimos con la diferencia entre. Yo lo hice recién mientras estaba, se lo muestro acá. ¿Sí? Y entonces, bueno, acá tengo los 4 números que son la estadística F para las 4 variables, ¿no? Entonces hay claramente 2 variables que tienen un valor mucho más alto, que son las que yo me debería quedar, ¿no? Estas 2 variables separan un montón las clases, ¿sí?, en relación a, o sea, la distancia entre las medias, las variables es mucho más alta. ¿Sí? Y estas 2 son las que estaban, cuando yo hice la PCA, son las que estaban en la dirección del eje X, que separaban claramente todas las clases. Entonces, casi las 3, porque era también, no sé si se acuerdan, estaba puesto el árbol tipo así, en donde estas 2 estaban medio inclinadas, pero casi toda la separación la preveían. Acá había 2 variables que estaban así, que son estas 2, ¿sí? Y había otras 2 que estaban apuntando acá, y que no aportaban prácticamente nada a las clases. Estas 2 que no aportaban nada a las clases son estas 2, ¿sí? Y las que aportan un montón a las clases son estas 2. Bien, si repetimos lo mismo, con un test no paramétrico da, de nuevo, que estas 2 son las más importantes, pero da mucho más cerca que las otras. Entonces, ¿qué es un test no paramétrico? ¿Qué es un test paramétrico? Uno, ¿se acuerdan cuando vamos a volver a la Bayes? Clasificador de la Bayes. Decía, bueno, yo supongo que sé la forma que tiene la distribución de los datos y voy a aproximarme a una función. ¿Sí? Y después voy a predecir metiendo mi X en esa función que modela la distribución de los datos y voy a ver cuál tiene probabilidad más alta. ¿Sí? Y voy a asignar el que tiene probabilidad más alta. ¿Se acuerdan de esa idea? Entonces la cuestión era cómo modelo las probabilidades. Entonces habíamos hecho un primer caso en el cual uno modelaba diciendo las cosas son gaussianas. ¿Sí? Uno decía que
P, que era algo así como I de 2 pi sigma por E a la menos algo así. ¿Sí? Nosotros era una probabilidad de X, ¿sí? En realidad, mi función de probabilidad dependía de dos parámetros. ¿Sí? Dependía del mu y del sigma. ¿Vale? Entonces uno tenía una función de probabilidad que depende de dos parámetros, y no sé estimar esos parámetros. Si uno dice, bueno, este fenómeno funciona de tal manera que responde a esta ley, entonces lo que tengo que hacer es encontrar cuáles son los parámetros adecuados para que se ajuste esa ley a estos datos en particular. ¿Sí? Entonces eso será si vamos a poner parámetros. ¿Sí? Y después también dijimos, bueno, pero esto no nos alcanza para resolver ciertos problemas, dijimos, ver aproximar las probabilidades con eso, aproximamos las probabilidades con un histograma. En el cual yo no asumo ninguna forma para las variables, para la función de probabilidad que genera esos datos, sino que digo voy a tratar de ajustarla a esos datos de forma libre. Si no tengo que ajustar un valor, sino tengo que ajustar esa cosa que tiene de cualquier forma, ¿no? Entonces eso no podríamos decir que una función no paramétrica, no depende de un par de parámetros, sino de una forma libre y será libre. Entonces uno puede hacer test estadísticos, pensando que modela por acá, ¿sí? Y entonces asume un test para esa distribución, si lo supone normales, calcula la estadística F, pero que me dice cuándo dos normales están separadas o no. ¿Sí? Uno puede asumir que mis cosas no son normales de cualquier forma, entonces hace un test para este tipo de cosas. ¿Sí? Básicamente la idea que a mí, yo no sé, por con mi capacidad, pero la idea que tengo es uno, más o menos, la forma de decirlo es ordena los puntos de menor a mayor y las dos cosas que está comparando. ¿Sí? Entonces tengo esta y después tengo otra que es parecida. ¿Sí? En realidad lo que tengo es medidos puntos de esta distribución. ¿Sí? Tengo puntos que después los condenso en esos pines. ¿Sí? Y entonces ¿sí? Si uno los compara uno a uno, ¿sí? Uno puede más o menos estimar si las distribuciones son la misma o no. ¿Sí? Si son distintas, uno debería ver un orden. Estos más o menos deberían estar siempre como a la izquierda de estos. El primero de este, el izquierda de este. ¿Sí? Si son la misma distribución y uno tiene dos muestras al azar, suele estar mezclado. ¿Sí? Porque a veces acá tengo más puntitos en un grupo y después tengo un grupo más separado, y acá los tengo más separados al principio y mezclado después. Entonces cuando empiezo a repetir, los primeros tres vienen primero de esta distribución, pero después de eso vienen primero la distribución de abajo. ¿Sí? Entonces uno puede inferir de acuerdo a cómo vienen los puntos, si vienen de la misma distribución o no. ¿Sí? Algún tipo de cosa de esa. ¿Me entienden? Si son distintas, si esta está más acá, la mayoría de los puntos de esta deberían venir cuando yo ordene de menor a mayor, en orden, en ranking. ¿Sí? La mayoría de estos deberían venir antes que el otro. El primero de estos están de primero, segundo. ¿Sí? Entonces con ese tipo de prueba uno puede ver, sin asumir nada sobre la distribución, si son iguales o no. Las cosas. Entonces si no son iguales, está separando las clases. Si son iguales, no las está separando. ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Sí? Entonces, este tipo de test, ¿sí? No asume nada sobre la distribución, entonces me dice más cosas, me dice cómo están separados. ¿Sí? En el caso en que no tengan la forma así. ¿Cuál es el problema? Que tienen menos potencia. ¿Sí? Que tienen menos claridad para decirme estas cosas son distintas. Porque al asumir mucho menos, me resulta más difícil estar seguro de que las cosas son distintas. A ver, acá sumo un montón de cosas, digo, la pregunta es así. Lo único que necesito son dos valores. Acá no sumo nada, no tengo ni idea de cómo es esto. Y voy a ver si las puedo separar o no. Si puedo asumir que son distintas o no. Entonces, el estar más libre para pensar sobre esto hace que tenga menos claridad para decir que sí estoy seguro de son distintas. ¿Sí? Entonces este tipo de test funciona en muchos más casos, pero me dicen menos, ¿sí? Son menos convincentes sobre que esta variable es distinta a esta, sobre cuánto mejor es una que la otra. ¿Estamos? Pues en general la mayoría de las veces uno prefiere hacer esto.
A menos que tenga evidencia de que las variables son de aquel tipo. Yo tengo una cantidad grande de muestras. Sí. No puedo aplicar el teorema del valor límite y decir que asumo que son de la distribución normal. No. Si No yo tengo un montón de... No, si vos, de cantidad de muestras. La media no suele ser normal. Claro, el límite suele ser para que la media aritmética. Y el Claro. no estamos hablando de los órdenes católicos. Bueno, de alguien sabe. Ahora. Bien. Y depende entonces de un método o otro. Si vos sabés que tus variables son normales, o sea, si tenés fuerte sospecha que son normales, porque las mediste en algo del mundo real, son normales. La mayoría de las cosas que nosotros medimos con nuestros aparatos, ¿sí? No siempre son normales. Depende del tipo de medición que estoy haciendo. Tienen errores, que tengan errores aleatorios y esos errores sean normales, no quiere decir que la distribución de valores difundidas son normales. ¿Está bien? Todo tiene siempre una componente normal adentro, porque hay errores de medición que son normales. Pero después la distribución no tiene por qué ser normal. Entonces muchos de estos datos que vienen, que yo les mostré, justo no son normales. Y entonces siempre lo que uno prefiere hacer es eso. A pesar de que le la información, pero es más seguro. Entonces, si tienen que hacerlo ustedes, empiecen por acá, a menos que sepan que aquello vale. ¿Estamos? Bien. Todo este tiempo, ¿por qué? Porque se usa un montón. ¿Sí? La gente cuando le dan 10.000 variables, la gente le dan 10.000 variables de algo y lo que hace es, bueno, no se puede elaborar con 10.000, tiremos 8.000. ¿Y cómo tiran 8.000? Le hacen un filtro. Le hacen un filtro. Normalmente le hacen este filtro, lo cual es más o menos. Quieren decir, bueno, no puedo hacer nada con 10.000 porque no me entra la computadora, porque se vuelve todo lindo, eso yo parto la mitad, y como parto la mitad le hago un filtro no paramétrico y tiro la mitad que me da menos. ¿Sí? Eso no está bien, pero muchas veces se hace. Entonces por lo menos sepamos de dónde viene lo que se hace. ¿Sí? Partamos de ahí. ¿Preguntas? ¿Algo más? Bueno. Entonces, todo esto que les conté y que se hace un montón, en realidad sirve para poco. ¿Sí? Y uno no debería hacerlo a menos que se sienta sobrepasado con la cantidad de información, pero uno no debería hacerlo. Uno debería hacer siempre análisis multivariado. ¿Por qué? Les muestro dos casos típicos. Todo esto está robado, lo puse en la primera slide, pero la base de estas slides es el curso de Isabel Bullón, que es una genia de esto, que va a aparecer todo el tiempo. ¿Sí? Aparece después en clustering, aparece en support proyecto, de que la mina estuvo 20 años trabajando en esto y estuvo en todos lados. ¿No? Y el curso de ella de selección de variables es la base de esta. Entonces, ella tiene este dibujito muy lindo, en el cual muestra por qué uno no tiene que mirar las variables de a una. ¿No? Entonces, tenemos un problema de dos clases, estrellitas y círculos, y lo que hacemos es miramos, acá abajo está la proyección, ¿sí? Cómo se ve esta variable, la distribución sobre esta variable y cómo se ve la distribución sobre esta variable. ¿Bien? Entonces, si ustedes miran este problema, ¿sí? Se mira esta variable de acá abajo, y de nada más que acá abajo, y dicen, bueno, esta variable aporta información. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está claro, esta distribución está un poquito para acá y esta está un poquito para allá, y entonces uno la seleccionaría de alguna manera. Y bueno, esta variable me sirve un poquito. Miran esta otra, y dicen, esta no sirve para nada. Claramente, ¿no? Tienen esta distribución bastante uniforme y una encima de la otra. ¿Sí? Entonces uno, si mira las variables de a una, diría yo me quedo con esta para ordenar, ¿sí? Y esta la tengo. Pero juntas, esta variable es la que me separa a las dos, porque esas variables están ordenadas, a pesar de estar así, están ordenadas de manera que los rojos están más abajo en orden de los verdes. ¿Sí? Y entonces la información de las dos variables juntas separa completamente el problema, ¿sí? A pesar de que a uno le parece que una de las variables, ¿sí? No sirve para nada. A ver, el límite de eso es el SOR, en el cual si uno mira las dos variables de a una, claramente ninguna de las dos aporta ninguna información. ¿Sí? Y recién cuando tengo las dos, puedo separar perfectamente todo eso.
Y el otro caso, el otro día cuando hicimos PCA, ¿sí? Terminé con un ejemplo en el cual yo les grafiqué 1000 variables que toman las diagonales. ¿Se acuerdan? Les mostré lo último que hice, fue un ejemplo en el cual puse 1000 variables del problema de las dos gaussianas separadas en diagonal, que estaban, si no las miraba de a una, estaban casi encima todas, ¿sí? Y después el efecto que les mostré, que si uno buscaba el eje principal de esas, estaban completamente separadas. O sea, 1000 variables que aportan un poquitito, ¿sí? Separan un problema. Entonces, aunque uno las mira de a una y dicen esta variable no me aporta nada, ¿sí? Todas juntas, a lo mejor están coordinadas, ¿sí? Y todas juntas separan completamente un problema. Entonces, mirar las variables de a una, de tipo filtro, no aporta mucho. ¿Sí? Y uno está convencido de que hizo las cosas bien, porque sacó un montón de estas variables de encima, y estas variables a lo mejor son las que separan el problema. Entonces no es conveniente hacer filtros, ¿sí? A menos que no tenga ninguna forma de modelar mi problema completo, de mirarlo todo en la computadora, estoy obligado a hacerlo. Entonces lo único que queda es filtrar, y entonces ahí filtro por lo mejor que pueda. ¿Sí? Pero siempre que podemos, no filtramos. ¿Estamos? Entonces nos convencí que necesitamos hacer algo mejor que los filtros, ¿sí? Entonces vamos para adelante. Y entonces por el año 97 por ahí apareció Kojavi y John, ¿sí? Publicaron un paper que sigue siendo el paper más citado en Machine Learning, ¿sí? Tiene tipo 15.000 citas, una cosa así. Y propusieron esta idea de hacer wrappers, ¿sí? Es decir, queremos resolver el problema de selección de variables, sabemos que de otra forma no lo podemos resolver, ¿por qué no lo resolvemos con el mismo clasificador que tenemos? ¿Sí? Entonces lo que proponen es resolver el problema de modelado para un subconjunto de variables, para distintos subconjuntos, y ir eligiendo, ¿sí? El subconjunto de variables que me da el mejor valor de modelado directamente. ¿Sí? De alguna manera, si quiero elegir 10 variables, pruebo todos los conjuntos de 10 variables y me quedo, ¿sí? Con el que me da el mejor valor para mi clasificador directamente. O sea, uso el mismo clasificador que después quiero usar para poner una página web y mostrarse a la gente para elegir las variables. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? El problema es cómo llegar a esas 10 variables. ¿Qué? Porque si quiero probar todos los conjuntos de 10 hasta llegar ahí, ¿sí? Eso es exponencialmente pesado. Entonces lo que propusieron ellos es, bueno, usemos el propio clasificador para elegir las variables, pero usémoslo de una manera, de una búsqueda no exhaustiva, sino una búsqueda aproximada. Cualquier tipo de búsqueda aproximada. ¿Está bien? Entonces, lo que ellos propusieron fue lo que todo el mundo más o menos sabe hacer después de haber hecho el curso de inteligencia artificial, de gana, es hacer búsqueda forward o backward. ¿Sí? Tenemos un clasificador, tenemos un montón de variables, hagamos una búsqueda forward. ¿Sí? O hagamos una búsqueda backward. ¿Sí? También combinaciones de ambas, por supuesto, y entonces inmediatamente la gente, como a la gente le encanta hacer algoritmos genéticos, entonces salieron a hacer selección de variables con algoritmos genéticos, ¿no? Pongámosle un vector donde sea un 0 si la variable no está y un 1 si la variable está, y empecemos a probar mutaciones y cosas así, y van a encontrar miles y miles de papers sobre selección de variables con algoritmos genéticos haciendo eso. Buscar la mejor forma de combinar, de cross, de todas esas cosas, y todo eso me sirve. Pero no importa, es fácil de publicarlo y se hace. Bueno, y los físicos lo hacen, los que vienen del lado de la física lo hacen simultáneamente, lo mismo. Es un método parecido que viene del lado de la física. ¿Ok? Esto no sirve. Eso sirve más, pero vamos a ver por qué no sirve. Ok, entonces, esto está sacado del ejemplo del paper de ellos, y lo que tiene es, por ejemplo, tengo un problema de 4 variables. ¿Sí? Y lo que les estoy mostrando es todos los posibles estados del sistema. Todas las posibles combinaciones de que estén, o sea, de todos los conjuntos de 2 variables, porque el conjunto en el cual están las 2 primeras, la primera, la tercera, la segunda, tercera, así. Está bien, lo que hay que hacer es, en vez de buscar, en vez de evaluar todo eso, hacer una búsqueda guiada en ese espacio. ¿Sí? Para no evaluar todas. Entonces, la más simple es buscar para adelante. Empezar con el conjunto vacío, sin ninguna variable, y probar, ¿sí? De a una variable.
Entonces, primero pruebo con una sola variable, y eso me da 4 estados posibles. ¿Qué es lo que hago? Tomo mi clasificador, construyo el clasificador usando solo la primera variable. Mido el error. Construyo el clasificador midiendo solo la segunda variable, mido el error, tercera y cuarta. De esos elijo el que me da menor error. ¿Sí? Que por ejemplo ese. ¿Sí? Y entonces ahora, lo estoy buscando para adelante, agrego una variable. Entonces, ¿qué hago? Pruebo todas las combinaciones de esa variable con las otras. ¿Sí? Pruebo esas 3. ¿Sí? Evalúo el clasificador acá, acá y acá y elijo la mejor. ¿Sí? Que es esa, repito, y por supuesto repito. ¿Sí? Entonces, lo que hago en general es llegar hasta acá y después volver al modelo que tiene el menor error. Si no sé cuántas. Si yo supiese que quiero elegir de por sí 2 variables, cuando yo acá me quedo. ¿Sí? Hay un problema dando vueltas siempre en selección de variables que es cuántas variables me quedo. ¿Sí? Si me las quedo todas, se me quedan pocas. Y es un problema que uno en general, o sea, si uno quiere resolver ese problema, elegir las variables o elegir cuántas se queda, se convierte en un problema con 2 objetivos. Y eso es mucho más difícil de hacer las 2 cosas a la vez. Entonces en general lo que uno hace es, bueno, evalúo el método y después vuelvo hasta un lugar donde más o menos me parece que dio bien. ¿Sí? O digo, como les contaba recién, digo, bueno, en realidad me voy a quedar con 10 variables, porque es lo que más o menos puedo manejar, y hago mi método hasta llegar a 10. Entonces puede ser cualquiera de las 2 cosas. Como ustedes quieran, digamos, lo que tengo es un camino, ¿no? Y lo que queda claro es que no evalúe todos los estados, y lo que puede ser mejor para mi problema, sí, es este. Cuando estoy haciendo una búsqueda guiada, una búsqueda acotada, nunca evalúo todos los estados. ¿Ven? ¿Qué ventaja tiene? Voy al que sigue y después discutimos. ¿Ven? Entonces, esta es la forma de buscar para adelante. ¿Sí? Bueno, y uno le puede agregar, lo que se suele hacer es una vez que llegamos a un lugar, estos comentarios, no vamos a ver para nada, pero una vez que llegamos acá, lo que suelen hacer es evaluar más estados del paso anterior, para ver si sacando solamente una de estas variables, ¿sí? Había otro. Supóngase que estamos acá. ¿Sí? Lo que prueban es, esta es la prueba, ¿sí? Que prueban de esos estados de ahí, sacando algunas, prueban 3 estados más. ¿Sí? Vuelven a ver si uno busca un poquito más acá, si encuentra una solución mejor. Si puede cambiar una sola de esas variables, y cambiando una sola de esas variables da mucho mejor. Como hacer una búsqueda en la cual voy 2 pasos para adelante y 1 paso para atrás. ¿Sí? Tardo mucho más tiempo, pero recorro un poco más ese espacio. ¿Ven? Por supuesto que al recorrer más, tengo más posibilidad de encontrar por chance lo que estoy buscando. ¿Sí? Ok. El otro método de búsqueda es, la otra cosa de un montón, es empezar con todas las variables, hacer un modelo, ¿sí? Con todas, y después hacer un modelo sacando una. ¿Sí? A cada paso saco una. ¿Ven? Saco una, evalúo los 4 modelos sin una variable, ¿sí? Y ahora me digo que el mejor es este. ¿Sí? Empezando con todas. No era el mejor cuando vine de allá para acá. ¿Sí? Porque acá evalué al volver para adelante, como para atrás. ¿Sí? Al evaluarlas todas juntas, puedo encontrar una solución muy distinta que la anterior. ¿Sí? Entonces, al sacar, voy por ahí, y entonces voy por ahí, y encuentro una solución completamente distinta de la anterior. ¿Está bien? ¿Sí? Y entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Cuál puede ser la ventaja? A ver si lo pienso un cacho. ¿En empezar de arriba o en empezar de abajo? Mucho más rápido para acá. Para evaluar más. Tienes menos cantidad de variables, un P menor que evaluar. Primera iteración de sus cosas. A ver, no lo pensé. Suponemos que el óptimo sea este. Me parece que la cantidad de... o sea, vamos a evaluar... Acá vamos a evaluar 4, en el que sí vamos a evaluar 3, en el que sí vamos a evaluar 2 modelos, ¿no? Y después 1. Y en el otro es exactamente la cantidad de veces que tengo que modelar. Tengo que modelar básicamente, si tengo n variables, es n cuadrado y 2. Es un triángulo, en el primer caso tengo que evaluar
4 modelos. En el segundo tengo que evaluar 4 menos 1 modelos. En el otro tengo que evaluar 4 menos 2. Tengo que evaluar n, n menos 1, n menos 2, n 3, eso es n cuadrado dividido 2. Así que el tiempo no debería ser. O sea, sí es tiempo porque los clasificadores suelen depender, el tiempo de running time de un clasificador suele depender de la cantidad de variables que tengo adentro. Entonces correr 4 acá es más pesado que correr 4 allá. Eso se los acepto. Eso es un punto a favor. Bien. O sea, es porque el clasificador es más rápido arriba que abajo. Eso es verdad. ¿Sí? Bien. Una ventaja entonces es que es más rápido correr el clasificador que arriba. ¿Sí? Uno se imagina que cuando uno evalúa todos los modelos, si empieza arriba en ese primer paso o si empieza abajo en este primer paso, uno hace al principio las elecciones son óptimas. ¿No? O sea, si yo quiero elegir un modelo con una variable, nada más, ¿sí? Que sea óptimo, me conviene empezar de arriba. Porque las voy a evaluar las 4 de a una, ¿sí? Y seguro voy a elegir la mejor. Menos en base a la evidencia que tengo, los datos que tengo. Entonces, si uno quiere elegir un modelo con pocas variables, realmente le convenga empezar de arriba. ¿Sí? Y si uno quiere elegir un modelo con muchas variables, le convenga elegir de abajo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa con el SOR? Se llama el SOR, ¿no? De las dos variables. Como el uno que no pone de decisiones, al buscar de una forma gris, nunca lo vas a encontrar. Al buscar desde allá para acá no lo voy a encontrar nunca. De acá para allá, si empiezo abajo, yo tengo un clasificador que puede resolver el SOR. ¿Sí? Supónganse. Supónganse que lo tengo. No tengo árbol de decisión, tengo red neuronal. En el primer paso, seguramente acá se va a quedar con las variables, con las dos variables del SOR adentro. Supónganse que el problema sea el SOR. Supónganse que estas 4 variables, 2 variables son el SOR y 2 variables son el ruido. ¿No? ¿Entienden ese problema? Tengo 2 variables que me interesan y 2 que son un poquito de ruido. ¿Sí? Y empiezo allá arriba, ¿sí? Las variables del SOR aportan 0 cuando yo las miro de a una. Entonces no va a elegir la variable del SOR seguramente, son las 2 variables del SOR. ¿Sí? Mientras que si empiezo abajo, seguro va a eliminar una de las ruido, cualquiera que sea este que elija, va a elegir uno que tenga las 2 variables del SOR adentro, cuando se deja bien, y cuando vaya a este paso, se va a quedar con las 2 del SOR. Cuando vaya allá va a eliminar una, obviamente, porque no puede hacer otra cosa. ¿Sí? Pero el camino de acá para allá, ¿sí? Es muy probable que mantenga las variables que funcionan correlacionadas, mientras el camino de allá para acá no lo va a hacer. ¿Ven? Entonces, la mayor diferencia entre las dos ideas, ¿sí? Es las variables que funcionan de a grupo. Porque de allá para acá nunca evalúo el grupo de variables. Nunca las llevo a ver juntas, las voy agregando. Y si me equivoqué en el primer paso y agregué una que no era la que me servía, nunca le voy a agregar las dos. En cambio, cuando lo miro de acá para allá, ¿sí? De entrada tengo todas las variables adentro, lo que tengo que hacer es eliminar las que no me sirven. Entonces, si mi sistema funciona bien, yo me voy a quedar con las variables que funcionan juntas más paso. Es muy recomendable hacerlo de acá para allá. ¿Sí? Y el único caso en el cual uno aceptaría hacerlo allá para acá es cuando tiene muy pocas variables. ¿Sí? A pesar de que sabe que corre el riesgo de que las variables tipo SOR no las va a encontrar. ¿Sí? Pero a lo mejor llegar de acá hasta allá te lleva un año de cómputo y vos querés un modelo que encontrar las 3 variables más que sirvan, y entonces empezar de allá y dejarás un minutito. Pero en general, nuevamente, es como hacer filtros. Si uno puede, lo empieza por acá. Y si no puede, porque es una razón muy fuerte para no poder, entonces hace lo otro. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ok. Resumen, hasta acá. ¿Sí? Existen los filtros, existen los wrappers. Los filtros en general se asocian a medir una variable a la vez, univariado. Los wrappers en general se asocian a medir conjuntos de variables juntas, multivariados. ¿Sí? Muchísimas veces se usan los filtros, aunque no deberíamos. ¿Por qué? Porque trae un montón de problemas, que no detectan las variables que trabajan juntas, no detectan las variables, te dan un poquito de información, pero que después la suma de todas esas informaciones me lleva a resolver el problema. ¿Sí? Entonces uno, si pueden, eviten usar los filtros. Si no lo pueden evitar, los usan sabiendo que pueden estar perdiendo cosas en el camino. ¿Sí? Y es preferible usar test no paramétricos, test paramétricos de entrada,
a menos que tengan fuerte evidencia de que las variables son con tal distribución. ¿Estamos? Después eso vienen los wrappers, y los wrappers funcionan mejor. ¿Cuál es el problema que tienen? Son muy pesados. ¿Sí? O sea, uno construye para P variables, donde P es 1000, ¿sí? Uno construye 1000 al cuadrado sobre 2 modelos, 500.000 modelos, ¿sí? Para evaluar un wrapper completo. ¿Sí? El tiempo de cálculo de un wrapper con un clasificador pulenta, de eso que lleva unos cuantos segundos de máquina, se vuelve prohibitivo. Entonces, a pesar de que es una solución potencialmente mucho mejor, ¿sí? Se vuelve prohibitivo. Se usó durante mucho tiempo porque en los años cuando los tipos lo desarrollaron se resolvían problemas chicos en Machine Learning. ¿Sí? Las computadoras daban para problemas chicos y entonces problemas chicos eso funcionaba. ¿Sí? Uno elegía variables sobre 20 variables y entonces el número de modelos que evaluaba era de 100 y eso tardaba una semanita de máquina. ¿Sí? Y las semanitas así tardan. Cuando pasamos a año 2000, pasamos a tener los datos de genómica por primera vez, entonces se enfrentaron por primera vez con el problema de elegir entre 10.000 variables, eso tardaba un año de máquina. ¿Sí? Y nadie va a esperar un año para saber si funciona o no. Simplemente que a lo mejor no funciona, entonces se volvió inaplicable y entonces ahí viene lo que vamos a ver en la clase de hoy. ¿Sí? Cómo hacer esto mucho más rápido. ¿Sí? Bueno, hasta ahí. Hay un práctico en el cual tienen que hacer el filtro, tienen que hacer un wrapper y lo tienen que usar en un problema que tiene variables tipo SOR o variables de las otras. Para todo esto que charlamos, después lo vemos en un ejemplo de cada cosa. ¿Sí? En el práctico es un ejemplo de cuándo funciona uno y cuándo no funciona el otro. ¿Sí? Y el análisis de práctico es lo que charlamos así. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, nos vemos después.